Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, con estudios en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y que también está cursando su curso internacional de análisis de la conducta aplicada, ABA. Y hoy les vamos a traer un tema diferente a los que eran más relacionados con motricidad orofacial y deglución. Volvemos al área infantil. Vamos a hablar acerca de la respuesta activa del estudiante, que es un método, o ACR en inglés, que es un método de gestión de la sala de clases y de enseñanza principalmente, que es adecuado para situaciones problemáticas de conducta o en enseñanza para casos de necesidades educativas especiales. Lo bueno de este método es que está configurado para ser enseñado principalmente en grupos grandes de estudiantes, por lo que su implementación por parte de profesores generales es muy, eh, es muy compatible con los objetivos de este método. Como dije antes, este método se basa en el análisis de la conducta aplicada, pero desde una perspectiva pedagógica, y son estrategias basadas en evidencia científica para una mayor participación en la sala de clases, inclusive también en las terapias grupales. Es por eso que vamos a ir a partir de este video aprendiendo tipos de enseñanzas basadas en la respuesta activa del estudiante y cómo éstas pueden mejorar la participación en clases, mejorar las notas y disminuir las conductas indeseadas por parte de los alumnos. Bien. Muchas escuelas, en muchas instituciones se tiene que lidiar con una enorme carga de estrés hacia los profesores al delegarle muchas cosas que son aparte de la mera educación, que tienen que ver con el manejo emocional del niño, de las niñas y el manejo a nivel grupal. Las conductas por lo general pueden ser bastante impredecibles, por lo que el docente o la docente tiene que estar preparado para poder manejar ciertas situaciones dependiendo del ciclo vital y el contexto sociocultural en el que están inmersos. Hay muchos de estos factores que no se pueden controlar fácilmente por una sola persona, pero sin embargo existen otros que nosotros sí podemos controlar y que manejarlos de una manera adecuada va a permitir que disminuyamos la incidencia de conductas disruptivas dentro de la sala de clases. A su vez va a favorecer la inclusión a través de métodos que los niños sí pueden utilizar de manera apropiada y que pueden utilizarse en todos los estudiantes. Todos pueden llegar a responder al mismo tiempo, por lo que la retroalimentación que se va a ofrecer a partir de ese ensayo y error va a ser mucho más penetrante a nivel de conductual y a nivel cognitivo de lo que sería una instrucción básica de clase magistral. Bien, esta imagen puede graficar un poco el contexto en el cual se viven muchas o muchísimas salas de clases a lo largo del país. Esto no quiere decir de que la culpa sea enteramente una mala gestión por parte de los docentes o por parte de las familias de los niños que producen situaciones de disrupción conductual. Lo que nosotros vamos a ofrecer, sin embargo, tiene que ver claramente con mantener una línea de trabajo que permita que el niño se involucre activamente en su enseñanza y que tenga mucho menos tiempo para involucrarse en conductas disruptivas. Por eso, un análisis funcional de la conducta va a ser fundamental para poder saber qué conductas antecedentes son las que vienen antes de las conductas disruptivas y cómo poder modificarlas, y a su vez el tipo de consecuencias que recian después de la conducta indeseada. Es por esto que vamos a ir paso a paso describiendo tipos de enseñanzas basadas en la respuesta activa del estudiante. Bien, pocas veces en estos videos que he hecho he tratado de desglosar la superestructura de los videos. Nunca hago hincapié, y debes hacerlo también, en el inicio, el desarrollo y la conclusión de los videos. Así que vamos a ver a lo largo del contenido cómo va a relacionarse con temas relacionados con mi profesión, que es la fonoaudiología, y también con el entrenamiento de habilidades sociales. La primera parte se tratará acerca de las respuestas activas del estudiante, o qué son. La segunda parte tratará acerca de los efectos que provoca en los estudiantes. La tercera parte hablará acerca de los 4 principios de las ACR, en este caso, la relación en la cuarta parte con el análisis funcional de la conducta. La quinta parte, la relación con el diseño universal de aprendizaje y las necesidades educativas especiales.
Y la sexta parte, que no vamos a mencionar en este video, sino que lo vamos a hacer aparte, porque hay muchos métodos que tienen que ver con tipos de técnicas low-tech y high-tech para respuestas activas del estudiante. Quizás en otro video vamos a poder hacer un hincapié más en esto, pero de todas maneras voy a hacer un esbozo general de algunos de los métodos que se utilizan para poder tener respuestas inmediatas por parte de los estudiantes respecto a lo que se les está enseñando. Bien, ¿qué son las ACR? Bien, se trata primero que todo de estrategias conductuales. O sea que su foco principal es aquello que nosotros podemos observar en la sala de clases. Bien, no se trata de qué piensan, no se trata de qué sienten, a menos que esos pensamientos y esos sentimientos se expresen en la conducta y aquellas modificaciones en tales conductas mejoren aspectos cognitivos y emocionales, que es lo que sucede en estos casos. Lo que hace las respuestas activas del estudiante es incrementar el compromiso de los estudiantes con las enseñanzas, incrementan la participación activa de todos los integrantes del grupo curso, aumentan la entrega de retroalimentación por parte de los profesores hacia los alumnos y viceversa, y por último permiten reforzar el seguimiento del desempeño de cada alumno. Y cuando digo cada alumno es porque es cada alumno, individualmente. Las ACR permiten que un profesor pueda dar retroalimentación de manera inmediata respecto a las respuestas de cada estudiante y se adapta muy bien a muchos tipos de currículum dependiendo del tipo de respuesta activa que se va a utilizar. También permite un cotejo de datos que va a permitirnos hacer mediciones respecto a qué alumno se encuentra más desventajado y también nos va a permitir elaborar estrategias que pueden ayudar al diseño universal del aprendizaje ofreciendo distintos tipos de respuesta en base a las capacidades y habilidades disponibles por parte de los alumnos y alumnas. La definición de una respuesta activa del estudiante es, según el manual de la Universidad de Temple para la respuesta activa de los estudiantes, significa que cuando un estudiante va a emitir una respuesta detectable a una instrucción y esta es de manera continua, quiere decir que es una respuesta activa. Entre paréntesis, entonces, si esas respuestas que dan los alumnos y alumnas son detectables en base a una instrucción previa y son continuas a través del tiempo, quiere decir de que es una respuesta activa. Bien, ¿qué efectos provoca en los y las estudiantes? Bien, estas técnicas hacen que el compromiso estudiantil se vea influido por factores que pueden controlar, tales como la motivación o las oportunidades de práctica que aumentan de manera macro en comparación a métodos tradicionales de enseñanza, así como por factores fuera de control de docente, que son los aspectos socioculturales, logísticos, etc. El compromiso estudiantil va a llevar hacia la maestría en una habilidad en particular, pero aquellos aspectos que mencionamos antes pueden influir en que se logre o no. Con las respuestas activas del estudiante, en cambio, el foco que pueden hacer los docentes se va a centrar en lo que sí se puede cambiar, lo que es controlable. Aquellos aspectos que son más macro dentro de una perspectiva ecológica, que tienen que ver con aspectos ya más socioculturales, históricos, logísticos, políticos, deben ser competencia directa de aquellas personas que manejan las políticas educativas. Pero mientras eso no suceda de manera eficiente, nuestro compromiso podría ir a aquellos aspectos que pueden ser fácilmente modificables desde la perspectiva de la sala de clase. Y así se van a proveer maneras directas de mejorar la calidad de enseñanza y se va a invertir el tiempo en aquellas que pueden mejorar la inclusión, pueden mejorar la aparición de conductas positivas, la motivación, la retroalimentación y la motivación intrínseca de los alumnos por aprender. Bien, como es un método conductual, se va a centrar principalmente en respuestas que son observables, que vienen después de una pregunta u otra pista instruccional de un profesor o profesor. Bien, con esto se respeta el análisis funcional de la conducta que refiere a antecedente, conducta y consecuencia. Siempre recuerden esos tres aspectos del análisis de la conducta, porque van a ser los fundamentales a la hora de establecer uno de estos tipos de estrategias de enseñanza. Los 4 principios de la respuesta activa del estudiante. Hay que mencionar los principios porque de esta manera nosotros vamos a poder elaborar de manera adecuada un tipo de respuesta activa en base a una necesidad. Lo primero que tenemos que recordar es que la respuesta activa del estudiante es una variable que nosotros podemos alterar. O sea, es una variable independiente en términos de investigación, porque permite enfocarse en lo que es modificable. Hablemos, por ejemplo, de lo
lo instruccional, lo curricular y lo conductual. Estos tres tipos de cosas son modificables según los autores y autoras que manejan este enfoque. La parte instruccional, la parte curricular, o sea, los contenidos del currículum y lo conductual. Si ven, al hacerlo instruccional, curricular y conductual, nosotros podemos, por ejemplo, enfocarlo desde la perspectiva de los DUA. Si yo creo un DUA que se base en la respuesta activa, por lo general voy a estar apostando a una alta tasa de éxito. Y eso es lo que tengo que dejar en claro al momento de hacer esta clase. Se entrega una fidelidad al propósito curricular y permite tomar datos y medir fácilmente los logros de o de la estudiante. Por eso, al hacerlo de manera empírica, nosotros podemos recabar datos duros que nos van a permitir después observar cómo es el desempeño de cada uno, no solamente a nivel global, sino que a nivel específico. 2. Los docentes o las docentes pueden incrementar las respuestas activas en clase. O sea, nosotros buscamos respuestas comprometidas por parte de nuestros estudiantes. Con los ACR, esto va a aumentar en frecuencia a lo largo del tiempo. Lo bueno es que se pueden implementar de forma sistemática y están disponibles prontamente como material instruccional. Aumentan la participación, aumentan el compromiso, aumentan la tasa de respuestas correctas en comparación con los métodos tradicionales y mejora los resultados en aquellos que responden menos a los métodos tradicionales, por lo que es un muy buen método para aquellos niños y niñas y adolescentes que tengan necesidades educativas especiales, sean estas transitorias o permanentes. 3. Las estrategias ACR van a facilitar el acceso a la educación general a estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que hablamos anteriormente, pero aquí lo vamos a especificar. Fomenta la inclusión, fomenta la participación y fomenta el acceso al currículum. Permite aumentar la participación en entornos educativos típicos, tales que son los que por lo general se buscan al momento de incluir un estudiante. Nosotros no queremos que siempre se vaya de la sala para poder participar en un PIE. Nosotros lo que buscamos al final es que ese niño responda en los entornos naturales propios que un estudiante de su edad debe tener. Y que es su derecho también, porque en ese caso las ACR van a tener un propósito que tiene que ver con la inclusión como tal. Porque yo estoy haciendo que el niño responda en un entorno natural, que es el que se busca a fin de cuentas al momento de rehabilitar algunos aspectos que tienen que ver y a facilitar la enseñanza en aquellos aspectos que son cruciales en el desarrollo cognitivo, educativo, socioemocional, etcétera, que tienen que ver con el ciclo vital del niño. ¿Bien? Y disminuyen el esfuerzo que tienen que realizar los profesores en aquellas variables que son más difíciles de controlar. Bueno, esto se caracteriza por altas tasas de respuesta entre los profesores y los alumnos y alumnas, una mayor cantidad también de manejo en las lecciones grupales, o sea, esos niños pueden manejar tareas en grupo gracias a estos métodos. Se puede acceder a un contenido académico más riguroso, acorde a lo que busca el perfil a nivel de educación nacional, y beneficia a múltiples casos de necesidades educativas especiales, incluyendo el autismo. Las escuelas pueden crear sistemas para poder facilitar la entrega de estos métodos. Se pueden reducir las conductas desafiantes del alumno a nivel global dentro de un establecimiento educativo. Se articulan con componentes claves de los sistemas educativos cuales sean y permite estratificar la entrega. O sea, puedo estratificar este tipo de entregas según el riesgo que atraviesa cada estudiante, incluidos aquellos con problemas más intensos de conducta. ¿Bien? Se adapta a cualquier tipo de rango de necesidades. Y eso es una de las cosas buenas de este tipo de métodos. ¿Y cómo va a operar esto? Ya que hemos hablado mucho acerca de lo que hace, pero ¿cómo va a operar? Bien, hay una relación positiva, por ejemplo, entre el compromiso activo de los estudiantes con sus tareas académicas y sus logros. Pero estos compromisos tienen en común que deben ser los refuerzos de manera inmediata. O al menos eso es lo que demuestra la ciencia a través del entrenamiento conductual. Cuando los profesores dan una alta gama de oportunidades para poder responder durante la instrucción, la cantidad de respuestas se va a diversificar, por lo que va a aumentar el compromiso del alumno o alumna, va a aumentar la tasa de conductas comprometidas, va a aumentar el número de respuestas correctas y va a haber menos tiempo para poder comprometerse en conductas inapropiadas. Es así como opera la respuesta activa del estudiante. Al ofrecer una gran cantidad de oportunidades y retroalimentación más rápida en base a esas respuestas, va a aumentar todas estas consideraciones. Por lo que al final el alumno va a tener menos tiempo para poder comprometerse en conducta inapropiada y por lo general
su autorregulación va a aumentar, por lo que esto no es como mientras dure la instrucción, sino que va a permitir que el niño desarrolle habilidades que le van a permitir mantenerse de manera más adecuada en la sala de clases. Y eso es fundamental. Bien, los tipos de técnicas son principalmente 4, aunque hay variaciones de cada una de ellas que podemos ver en otros videos. Los 4 tipos de técnicas principales son las tarjetas de respuesta, la respuesta coral, las notas guiadas y las tutorías de pares. Y vamos a ir desglosando cada una de ellas para poder ver en específico qué cosas hacen y qué cosas no. Bien, esta es una de las primeras. Las cartas de respuesta son un tipo de estrategia de respuesta activa del estudiante. Van a consistir en 2 tipos de cartas que permiten que los estudiantes puedan responder de manera simultánea. Una es, van a tener información que nosotros vamos a tener que escribir, y otras son de carácter preimpreso. Y en el caso de lo escrito se usan marcadores borrables. Y en el caso de las preimpresas, nosotros vamos a hacer un círculo o rayar o resaltar aquellas alternativas que nosotros vamos a responder. Esto permite que cada alumno y alumna cuente con su carta de respuesta según el requerimiento educativo en el cual estén inmersos, por lo que el profesor puede ver cada respuesta de cada estudiante y así poder dar retroalimentación de manera rápida acerca de lo que está pasando. Bien, en las cartas de respuesta por escrito, por ejemplo, el papel es blanco, con una superficie borrable para que el estudiante o la estudiante pueda escribir. Y en la carta de respuesta preimpresa se pueden imprimir al frente de esta alternativas, verdadero o falso, o pictogramas o colores que se van a poder seleccionar. El estudiante, por ejemplo, la estudiante puede utilizar perros de ropa para seleccionarlo, velcro o rayarlo con un plumón borrable para poder seleccionarlos. Lo notable es que el profesor o la profesora puede ver las respuestas en menos tiempo y poder planificar una estrategia o recolectar datos más rápido. Permite una entrega de retroalimentación más rápida. Permite adaptar la instrucción a cada estudiante, como dije antes. Va a impactar positivamente en su aprendizaje porque va a aumentar las oportunidades de práctica. No va a ser solo una vez cada, no sé, 3 minutos. Puede ser una vez por minuto incluso. Se ha visto resultados positivos en notas en aquellos que no utilizan, a lo largo de todos los grados escolares que no utilicen este tipo de técnica. Y reduce las conductas disruptivas y puede crear incluso tasas de respuesta de aproximadamente 1 por minuto. Va a aumentar la cantidad de respuestas. Como aumentar la cantidad de respuestas se sigue el principio conductual de ensayo y error y retroalimentación, por lo que al momento de dar el refuerzo positivo de manera inmediata, nosotros estamos consolidando más ese aprendizaje de manera más rápida o ayudando a su consolidación. Bien. Estos son ejemplos de cartas de respuesta. Aquí, por ejemplo, se ve que existe un no y un sí, y el estudiante o la estudiante lo que va a hacer es girarlo dependiendo de cuál quiere que se vea. Por lo que es muy fácil, sobre todo en personas que no adquirieron la escritura aún o que están en preescritura y que se les dificulta mucho dar una respuesta de manera rápida o entendible incluso por los profesores o las profesoras. Entonces, cosas que tengan que utilizar la habilidad motrices gruesa pueden ser además un incentivo para que ese alumno pueda seguir ejercitando esa habilidad en contextos funcionales. Y esa es la gran diferencia con otros métodos de enseñanza, que aquí el foco tiene que ver con lo funcional. Si yo quiero, por ejemplo, que el niño levante ese, pero no sabe girarlo, puedo utilizar un perro de ropa para poder seleccionar la alternativa y mostrarla. Y el profesor va a saber que respondió bien o no, pero va a saber que respondió. Y eso es lo importante. Aquí, por ejemplo, en esta otra, que es de color celeste, perdón, aquí dicen, por ejemplo, el clima afuera es, y deja un espacio en blanco para que se pueda seleccionar, ya sea sacando el velcro y poniéndolo en el recuadro correspondiente o poniendo un perro de ropa para seleccionar o apretar el pictograma más apropiado o seleccionarlo con un plumón borrable, etc. O sea, la cantidad de alternativas
que se pueden hacer son dependiendo de la capacidad del estudiante, pero la gracia es que sea cual sea la respuesta, esta va a ser observable y voy a poder ofrecer retroalimentación de manera muy rápida. Este es otro ejemplo ya de manera high-tech que habíamos dicho antes, que es una aplicación llamada Flickrs. Los estudiantes o las estudiantes tienen un código parecido a los códigos QR que ellos pueden girar dependiendo de la alternativa. Si por ejemplo nosotros damos una diapositiva donde haya respuestas de A, B, C y D, los estudiantes pueden decir qué tipo de respuesta eligen dependiendo de cómo giran este código. Y al profesor con una aplicación de celular va a observarlos y la aplicación directamente con realidad aumentada le va a decir las respuestas de cada alumno y alumna. Y eso puede sacarse un pantallazo o puede, por ejemplo, servir para que ellos vean las respuestas que dieron y saber si se equivocaron o acertaron en sus respuestas. Este tipo de aplicaciones que se denominan high-tech en la metodología de ACR pueden ser vistos más adelante, pero este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar ya con más recursos involucrados. Bien, el segundo tipo de ACR son las respuestas corales. Las respuestas corales permiten un ritmo rápido de instrucción, siendo el más rápido de todos los tipos de ACR. Es efectivo tanto en grupos pequeños como en las salas enteras. Y es útil para respuestas cortas, muy cortas en realidad. Pueden utilizarse para aquellas respuestas que tienen que ver con lectura y vocabulario, aquellas respuestas que tienen que ver con hechos históricos, aquellas que tienen que ver con verdades matemáticas que se quieran aprender de memoria, por ejemplo, 2 más 2 igual 4, aquellas respuestas que tienen que ver con deletreo o fonología, importante y también nuestra labor como fonodiólogos o fonodiólogas, para decir partes de canciones, el famoso call and response, muy importante para la enseñanza musical, y los memorices, por ejemplo, para decir cuál, para ayudar a dar respuestas que se relacionen con entrenamientos de función ejecutiva y que sean muy rápidas. Bien. Los efectos de las respuestas corales, donde los alumnos gritan al unísono todas las respuestas respuestas que se espera que ellos digan de memoria, va a aumentar la respuesta activa de los estudiantes, va a disminuir la aparición de conductas disruptivas, va a ofrecer mayores oportunidades para responder y al igual que los otros conlleva pasos. Ocasionalmente se puede llamar a un estudiante de forma individual para que él responda dentro del flujo de respuestas corales, pero de forma individual. Y de esa manera le ofrecemos una retroalimentación específica. Existe otro método que no es conductista, pero que tiene una similitud con esto, que es el Talk-a-Lot de Robin Feuerstein. No sé si recuerdan el padre de la enseñanza incidental, ya de un corte más constructivista, que él utiliza algunos de estos recursos que tienen que ver con decir fuertemente las respuestas, ya que tiene un efecto muy fuerte también en la capacidad de aprender de los niños y niñas. Bien, bueno, para poder hacer una respuesta coral hay que hacer unos pasos. Primero el profesor va a hacer una pregunta al grupo curso. Se va a ofrecer un tiempo de pausa apropiado y que se va a finalizar usando una señal clara que todos distingan, y luego que ellos den la respuesta coral, se les va a proveer inmediatamente retroalimentación. De esa manera podemos hacer aprender cosas que tienen que ver con aspectos de memoria que sean cortos, pero que sean fundamentales para poder aprender. Bien, tiene sentido sobre todo en aquellos que son más pequeños, cuya tasa de atención es más corta y requieren dar respuestas más cortas también por un tema de capacidades. Bien. Otro método son las notas guiadas. Se enfatiza sobre todo en aquellas que tienen que ver con la instrucción clásica. Es un método de ACR para instrucciones clásicas. Muchas lecciones requieren tomar notas de manera apropiada, y esto cobra mayor relevancia en grados superiores. Muchos estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, tienen problemas a la hora de tomar apuntes. Bien, las notas guiadas, entonces estas notas guiadas van a poder mejorar esa habilidad mejorando las respuestas activas de ellos. Va a crear oportunidades para que los estudiantes puedan responder durante la lectura. Y principalmente esto va a consistir en ofrecer hojas con espacios en blanco para poder rellenar entre texto y pueden ocuparse también dibujos o organizadores gráficos. Lo importante de esto es facilitar el proceso de reconocimiento del texto base,
en términos de Tom Van Dyke, que significa que nosotros vamos creando a través de microestructuras proposiciones cada vez más grandes que terminan por componer la macroestructura, y cuando se relaciona con nuestros conocimientos previos, creamos un modelo de situación de él. Para que esto ocurra necesitamos asignar recursos cognitivos para que esto suceda. Y si la información es muy novedosa y no tiene conocimientos previos donde poder anclarse, va a haber problemas en la parte del modelo de situación. Pero si ocurren problemas asociados a lo atencional, van a haber problemas en la microestructura. Lo que va a ofrecer las notas guiadas es facilitar el proceso de creación de proposiciones a través del relleno en los espacios en blanco de información que es fundamental en la instrucción. Y así le permitimos al niño o niña aprender más rápido y entregarle respuestas cada vez más rápido también como retroalimentación. Las notas guiadas lo que van a hacer es entrenar las siguientes situaciones. Va a entrenar la precisión en los apuntes, o sea, los alumnos van a ser cada vez más legos a la hora de poder tomar apuntes de una clase determinada. Esto va a incidir en una mejora en sus notas y además este tipo de enseñanzas se muestra preferencia por los niños y niñas y adolescentes. Las notas guiadas son preferidas por ellos en comparación a otros métodos de enseñanza. Estas notas guiadas las tienen que preparar o están preparadas por las profesores o profesoras. Guían al estudiante a través de una lectura con pistas estándar y un espacio preparado en el cual escriben los aspectos clave, los conceptos o relaciones. De hecho, a pesar de ser conductual, las notas guiadas se relacionan muy bien con las teorías de aprendizaje significativo. No es que David Auswell, por ejemplo, en su teoría hablaba acerca que la manera en la cual se relaciona el contenido con el conocimiento previo es a través de la creación de conceptos y relaciones. Entonces acá estamos viendo una parte que no solo es conductual, sino que también es cognitiva. Los pasos de las notas guiadas son los siguientes. En el primero, el profesor crea un esquema de su clase usando un programa de presentación de diapositivas. El esquema debe tener pistas tipográficas para poder dirigir la atención de los estudiantes a puntos relevantes de la clase. Pueden usarse pistas especiales tales como estrellas, emojis, etc., que permitan saber de antemano dónde se necesita que el o la estudiante ponga atención en un determinado concepto o relación. Bien. Y para permitir que ocurra la respuesta activa, el profesor o la profesora va a crear espacios en blanco en estas notas en los cuales los estudiantes pueden escribir la información faltante mientras escuchan la lectura. Bien. Las notas guiadas deben permitir al menos de 1 a 3 respuestas. Siempre tiene que haber al menos una, y no más de 3. La localización del espacio debe variar aleatoriamente para que no haya predicción sobre qué palabras utilizar, porque existe un fenómeno lingüístico llamado priming, que al activarse una palabra, esta activa un montón de otras palabras relacionadas a nivel semántico, fonológico con ella. Entonces los niños pueden responder automáticamente sin llegar a hacer la deliberación correspondiente que el profesor quiere que hagan para poder aprender esa materia. Bien. Entonces, esos espacios tienen que estar aleatoriamente. Pueden crearse, estos tienen muchos programas que los crean automáticamente. Hay programas computacionales que se encargan de eso. Y progresivamente se pueden ir quitando para poder hacer que la persona aprenda constantemente a tomar apuntes cada vez de forma progresiva. ¿Bien? Y de esa manera el estudiante o la estudiante va a poder aprender a través de dificultades progresivas de la toma de apuntes. No es simplemente facilitar, no es solamente una facilitación a nivel de acceso, también es un entrenamiento de una habilidad específica. Este es un ejemplo de una nota guiada. Aquí está en inglés y es del libro de la Universidad de Temple, que se trata acerca de los lóbulos del cerebro, lobos en realidad, y aquí en las notas guiadas tienen que completar el espacio en blanco. Se le da al estudiante mientras escucha al profesor hablar, inmediatamente va rellenando respecto a las cantidades de información que va adquiriendo. Cerebral lobes, en este caso los lobos cerebrales del cerebro, están compuestos de 4 lobos mayores, que serían el de los procesos mentales superiores tendría el lobo frontal, y así van rellenando hasta poder terminar la diapositiva. Bien, de esta manera
tú logras que ellos se comprometan más porque ellos van a poder anticipar cosas. Y como el refuerzo va a ir de manera inmediata, al igual que en las otras técnicas, se va a poder consolidar esta información de manera más rápida al momento de aprenderse. Y el último de todos son las tutorías de pares. Aquí se trabaja principalmente en grupo, se dirige principalmente a los estudiantes, incluye oportunidades repetitivas para practicar, hay feedback inmediato, hay retroalimentación, hay una correlación sistemática de los errores y la toma de decisiones basadas en los datos. ¿Por qué? Porque es el mismo par el que está ayudando a que la otra persona aprenda a través de esta respuesta activa, y eso puede tener mayor injerencia sobre algunos temas que los estudiantes prefieren aprender de pares que de profesores, como pueden ser los adolescentes o como pueden ser situaciones sociales. Las tutorías de pares son las que ofrecen la mayor cantidad de oportunidades de aprendizaje social. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en aquellas dificultades que tienen que ver con lo conductual en base al trato con los demás alumnos y en base a las habilidades sociales. Por lo que este método también sirve mucho para incluir en grupos a aquellas personas que están dentro del espectro autista. Bien, lo que va a hacer es aminorar la carga del docente, delegando un poco de la responsabilidad hacia los grupos. Va a comprometer la enseñanza, pero esta, a diferencia de las demás, tiene que ser de manera mutua entre aquellas personas que componen el grupo, o el par en este caso. Es la estrategia CR más investigada, no es la más utilizada, pero es la más investigada de todos los tipos que hemos visto hasta el momento, por la que tiene mayor evidencia. E incluye a estudiantes con necesidades educativas especiales en su repertorio, lo cual es muy bueno. Y de todas las variantes, esta es la mejor establecida en la literatura que se ocupa en clases completas. Por lo tanto, se puede tener asegurado una cantidad de compromiso ocupando este tipo de formato y no preocuparse mucho acerca de la expectativa, que ya de por sí van a ser muy buenas. Los pasos de la tutoría de pares son los siguientes. El profesor o la profesora va a repasar y practicar procedimientos con los estudiantes de cualquier tipo. Luego va a crear diadas, o sea, va a crear grupos de 2 para sesiones de tutoría. Y pueden ocurrir diariamente o 2 o 3 días por semana. Bien. A cada estudiante se le va a dar una carpeta de materiales, incluyendo ítems como las tarjetas que vimos anteriormente, para integrarse entre ellos mismos y agendas para poder anotar su progreso. Esto es importante. Para poder tener una retroalimentación, el estudiante tiene que ser capaz de darse cuenta de qué hizo bien o qué mal y lo tiene que anotar en una bitácora. Bien. Aquí también se puede seguir el mismo aspecto de la toma de apuntes, pero progresivamente se van quitando estos ítems de ayuda que se dan en la carpeta de materiales, o bien se vuelven más abstractos y se ocupa mayor cantidad de tiempo para agilizar aquellos procesos de orden superior de los estudiantes, pero siempre de una perspectiva conductual. Un ejemplo, para practicar vocabulario, las cartas que van a estar almacenadas en esa carpeta que se va a entregar a cada uno pueden contener palabras en un lado y definiciones por otro. O sea, cuando estén haciéndose las preguntas, la persona que va a hacerle la pregunta va a ver la definición en un lado, mientras que la otra persona que le va a preguntar va a preguntarle exactamente cuál es la pregunta que debe responder. Está buena, es como este juego donde uno pone una imagen de algo como un cintillo en la cabeza y los demás tienen que darle a través de pistas gestuales o a través de pistas verbales qué es lo que hay, y la persona tiene que darse cuenta de lo que tiene arriba sin poder verlo. En el caso de las matemáticas se puede hacer preguntas por un lado y la respuesta al otro. Es como una flashcard. ¿Bien? Los estudiantes toman turnos siempre aquí, por lo tanto también sirve para entrenar toma de turnos, preguntándose uno al otro. Se proveen retroalimentación inmediata y positivamente corrigen sus errores, porque van a estar constantemente, y aquí no hay una carga autoritaria, por ejemplo, que puede existir desde el punto de vista de cómo percibe el alumno al profesor, que también es muy importante, los estilos de enseñanza y sobre todo de la comunicación dentro del aula. Y por último, las respuestas correctas se anotan y registran en la carpeta mientras nuevos ítems se van introduciendo. Y así se va trabajando como si fuese un dossier. Bien, la diferencia es que este dossier va a trabajarse como una respuesta activa a través de en teoría, entre dos alumnos que se van a estar ayudando constantemente. Bien,
Y estos son los 4 tipos. En otra diapositiva puedo hablar de ejemplos diferentes que se basan en estos 4 que son los primordiales, y así poder llevarlo más a la práctica en niños que tengan necesidades educativas especiales. O relacionarlo, por ejemplo, con las indicaciones que establece el Ministerio de Educación acerca de los diseños universales de aprendizaje. O podría hacerlo también en aquellos colegas que a través del decreto 170 tengan que hacer hasta 3 alumnos por sesión de 30 minutos, lo cual no es lo ideal y demanda mucho tiempo y esfuerzo hacia el profesional o la profesional, pero que a través de estas respuestas activas nosotros podemos agilizar ese proceso y no tener problemas después. Y de hecho podríamos tener también las respuestas de manera inmediata cotejadas, por lo que va a disminuir el tiempo de papeleo, que es muy engorroso en el caso de los asistentes de la educación. Bien. Bueno, por último, este es el libro que es de Tinkani y Twyman del 2016, que fue hecho para el Centro de Innovaciones en el Aprendizaje de la Universidad de Temple, que es una institución gubernamental estadounidense que se encarga de investigar sobre técnicas de aprendizaje que sean más efectivas. Y el libro se llama Enhancing Engagement Through Active Student Response, que en español vendría siendo potenciar el compromiso a través de las respuestas activas del estudiante, y es un libro gratuito. Yo tengo ese libro, si alguna vez necesitan verlo, bueno, al menos esto es un resumen en español del todo el contenido del libro, por lo que no hay problema después de que se haga algo que no es necesario que lo lean. Con esta clase ya tienen lo principal. Pero de todas maneras, si quieren disponer del material original, esto lo pueden encontrar en Google fácilmente poniendo el nombre del libro. Bien, eso ha sido todo y espero que les haya gustado mucho porque muy pocas veces se ofrecen a los profesores generales estrategias que puedan permitir la inclusión en el aula. Muchas veces se les da responsabilidades y sin saber qué habilidades o sin saber el contexto. Y eso tiene que ver también con el trato general de la sociedad hacia los profesores. Y es momento de dignificar su labor, pero también de ofrecerles capacitación, de manera que se puedan cubrir ambos casos y de manera también que articule a través de un lenguaje común de instrucción entre los profesionales asistentes de educación y los docentes, en el fondo, y las docentes. Y además esto también se puede llevar a manera sistemática, cosa que pueda, desde un punto de vista de gestión educacional, mantenerse en el tiempo y favorecer la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo aquellos que tengan necesidades educativas especiales. Bien, eso ha sido todo y esperemos el próximo video para ver otros ejemplos también de aplicación de técnicas ABA en las salas de clases. Muchas gracias por ponerme atención aquí y muchas gracias por asistir. Chao.